Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en la química verde. También se la llama química sostenible, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos aquí varias fuentes que nos van a ayudar a entender cómo esta disciplina está cambiando la forma en que producimos y usamos las sustancias químicas. Sí, vamos a analizar cómo la química busca minimizar su impacto, tanto en el medio ambiente como en la salud. Y la clave, creo, es que pone el foco en la prevención, desde el diseño mismo. La misión, entonces, si entiendo bien, es descubrir cómo se aplica esa filosofía de más vale prevenir que curar, pero digamos a nivel molecular. Justo. La idea central que veo en las fuentes es bastante clara. Reducir o directamente eliminar la generación de sustancias peligrosas, de residuos, y hacerlo desde el principio, desde la concepción. Precisamente. No va solo de limpiar lo que ya se ha contaminado, que bueno, que sigue haciendo falta, claro. Se trata de concebir procesos que sean intrínsecamente más limpios, más eficientes con los recursos, con la energía y más seguros por diseño. Vale, vamos a desgranar esto un poco. ¿Sobre qué pilares se asienta esta química verde? Las fuentes nos recuerdan que allá por 1991, Paul Anastas y John Warner formularon los famosos 12 principios. Son como la guía maestra, ¿no? Eso es. Son la hoja de ruta, sí. No vamos a detallarlos los 12, claro, pero sí algunos que son fundamentales para pillar la esencia. Vale. El primero es casi de sentido común, pero fíjate, revolucionario en su aplicación sistemática: la prevención de residuos. Es decir, es preferible evitar generar la basura que tener que tratarla o limpiarla después. Parece obvio, pero cambiar esa mentalidad en la industria es un gran paso. Y luego está la economía de átomos. Esto, ¿qué significa exactamente? Suena potente. Pues significa diseñar las reacciones químicas para que la máxima proporción posible, para que la mayoría de los átomos de los materiales de partida, los reactivos, ¿sabes?, terminen formando parte del producto que queremos, que no se vayan a subproductos inútiles o a residuos. Ah, vale. O sea, buscar la máxima eficiencia, pero a escala de los átomos. Exacto, a nivel molecular. Entendido. Otro principio clave: el diseño de productos químicos más seguros, que hagan su función, pero con la mínima toxicidad posible. Fundamental. Crear sustancias útiles, pero que no sean un peligro ni para las personas ni para los ecosistemas. Y claro, hoy en día, súper relevante, el uso de materias primas renovables. Así es, priorizar recursos que se regeneran, como la biomasa, ¿no?, derivados de plantas, algas, en lugar de tirar siempre de los recursos fósiles como el petróleo, que se acaban. Siempre que sea viable, claro, técnica y económicamente. Y me imagino que esto ayuda a cerrar ciclos de carbono y demás. Claro, es parte de la idea. Y todo esto, junto a otros principios que también mencionan, como usar catalizadores que actúan en pequeñas cantidades y se recuperan, ¿no? Buscar la eficiencia energética o diseñar productos que se degraden bien al final, todo forma un paquete coherente. Totalmente. Lo fascinante, para mí, es que estos 12 principios no son ideas sueltas. Forman un marco, un sistema completo para que los químicos, toda la comunidad química, reevalúe y rediseñe cómo se hacen las cosas. Y el objetivo final es ambicioso, ¿eh? Mucho. Transformar la industria química, que es un pilar de nuestra economía, en un motor de sostenibilidad, que cubra nuestras necesidades, sí, pero con un riesgo mínimo para la salud y el planeta. Pues vamos a ver dónde aterriza esta filosofía. ¿Dónde se ven ya los resultados en la industria real? Las fuentes nos dan ejemplos bastante concretos de la última década. Empezamos por eso de la catálisis verde con materias renovables. Mencionan a una compañía, Elevance. Sí, es un caso bastante ilustrativo y demuestra que la química verde puede ser también un buen negocio, ¿eh? Elevance, desde 2007 más o menos, aplica un proceso catalítico específico. Se llama metatesis olefínica. Suena técnico. Lo es. Pero la idea es usar catalizadores muy eficientes para transformar aceites vegetales, como el de soja, colza, ese tipo de aceites, en productos químicos que valen bastante. Ingredientes para detergentes, lubricantes, ceras especiales, cosméticos, una gama amplia. O sea que cambian la materia prima, adiós petróleo, o la biomasa, y usan la catálisis, que decíamos que es uno de los principios clave por la eficiencia. ¿Y el impacto? ¿Se nota la diferencia? Pues sí, las fuentes destacan que el impacto es significativo. En varias cosas.
No solo usan un recurso renovable, es que el proceso en sí consume bastante menos energía y genera muchos menos residuos y menos emisiones de gases de efecto invernadero que si usaran las rutas petroquímicas tradicionales para hacer productos parecidos. Ah, mira qué bien. Tanto que, de hecho, esta innovación les valió un premio importante en Estados Unidos, el Premio Presidencial de Química Verde de la EPA, en 2012. Demuestra que se puede ser sostenible y competitivo. No está reñido. Otro ejemplo que me ha llamado mucho la atención. Este es casi de ciencia ficción. Usar CO2 residual como materia prima. O sea, coger un gas de efecto invernadero, un contaminante, y convertirlo en algo útil. Hablan de la empresa Covestro, pero, a ver, ¿el CO2 no era súper estable y difícil de transformar? Es un reto, claro que sí. El CO2 es una molécula muy estable, termodinámicamente hablando. Pero ahí está la innovación química, ¿no? Covestro, en una planta que tienen en Alemania, en Dormagen, desde 2016, lo que hacen es capturan CO2 de una industria vecina, Capturan el humo, digamos. bueno, el CO2 de sus emisiones, y lo hacen reaccionar con óxido de propileno. Necesitan un catalizador específico, claro. Y con eso producen polioles. ¿Polioles? ¿Y eso para qué sirve? Los polioles son la base para fabricar espumas de poliuretano, de las de alta calidad, ¿eh? Se usan en colchones, muebles, aislamientos térmicos, cosas muy comunes. O sea, que consiguen meter el CO2 químicamente dentro de la estructura del plástico. Exactamente. Y de forma eficiente. Las fuentes dicen que hasta un 20% del carbono en esos polioles puede venir directamente del CO2 que han reutilizado. No está nada mal. Cada tonelada de CO2 que fijas en un producto que dura es una tonelada menos de petróleo o gas que necesitas, y reduces la huella de carbono del producto final. Es un ejemplo muy bueno de lo que llaman química del carbono circular. Buscar cerrar el ciclo del carbono, valorizar emisiones. Es una vía clave para descarbonizar la industria, y la química verde lo está haciendo posible. Muy interesante. Y un tercer caso que ilustra otro principio. Sustituir sustancias tóxicas. Aquí las fuentes nos llevan a Brasil, una empresa llamada Nexoleum. Sí, aquí el tema son los plastificantes para el PVC. El PVC es un plástico súper versátil, ¿sabes? Cables, tuberías, suelos, cuero sintético, se usa para un montón de cosas. Pero necesita aditivos para ser flexible. Claro, el PVC rígido es para tuberías, pero el flexible es para otras cosas. Exacto. Y durante décadas, uno de los plastificantes más usados era el ftalato de dioxilo, el DOP, de origen petroquímico. Que ese, si no recuerdo mal lo que leí, ha generado bastante preocupación por su toxicidad, ¿no? Algo de disruptor endocrino. Correcto. Ha estado en el punto de mira. Pues bien, Nexoleum desarrolló y produce un plastificante alternativo. Lo hacen a partir de aceite de soja, modificado químicamente. Aceite de soja. Sí. Y consigue darle flexibilidad necesaria al PVC, pero, y aquí está la clave, usando una materia prima renovable y, sobre todo, eliminando los riesgos para la salud que se asocian a ftalatos como el DOP. Vale. Y además, las fuentes señalan algo importante. Es competitivo en precio. Incluso dicen que puede ser un 5 o 10% más barato que el DOP tradicional. Pues eso es un win-win-win de manual. Más seguro, renovable y encima más barato. Efectivamente, refleja una tendencia muy clara que impulsa la química verde, y también la regulación, claro. Buscar activamente alternativas más seguras para compuestos que dan problemas. Se reduce la exposición a tóxicos en las fábricas, en los productos que usamos, y también cuando esos productos llegan al final de su vida. Conecta directamente con los principios de diseñar químicos más seguros y usar renovables. O en pinturas, ¿no? Pasando de los disolventes orgánicos volátiles a bases de agua. Sí, hay muchos más campos. En definitiva, lo que estos casos demuestran es que la química verde no es una utopía de laboratorio. Ya está generando valor en la industria real. Y no solo valor ambiental, que también, sino económico y de eficiencia. Mencionan a una química, ¿no? Sí, citan a Arlene Correa, una química brasileña, que subraya algo interesante. Un proceso catalítico verde puede necesitar cantidades mínimas de catalizador, muchísimo menos que los reactivos estequiométricos, esos que se gastan del todo en la reacción. Y así reduces drásticamente los residuos sin perder rendimiento. La química se está posicionando como una fuente de soluciones ambientales muy innovadora. Hablemos ahora de uno de los grandes, quebraderos de cabeza ambientales, los residuos plásticos. Sabemos que el reciclaje mecánico, el de toda la vida, aunque es útil,
tiene sus límites, sobre todo con plásticos mezclados o de colores o que ya están algo degradados. Y aquí es donde las fuentes dicen que entra en juego el reciclaje químico, como una vía prometedora muy ligada a la química verde. Exacto. El reciclaje químico busca superar esas barreras del mecánico. La meta es convertir los residuos plásticos, incluso los más complicados de tratar, en nuevas materias primas. Pero de alta calidad. O sea, no simplemente triturar y fundir. No. La pregunta clave que intenta responder es ¿cómo podemos volver a meter en la economía circular todos esos plásticos que hoy acaban fuera? En vertederos, incineradoras. Las fuentes destacan dos enfoques principales. A ver, ¿cuáles son? El primero es la despolimerización, que busca hacer lo contrario a la polimerización. O sea, romper las cadenas largas de los polímeros para recuperar los ladrillos originales, los monómeros, u otros compuestos químicos que tengan valor. Como si desmontaras una estructura de Lego muy compleja hasta tener otra vez las piezas sueltas originales. Es una buena analogía, sí. Un ejemplo muy claro es el PET de las botellas de agua o refrescos, usando procesos químicos como la glicólisis o la metanólisis, o incluso, y esto es más nuevo, usando enzimas específicas. Las fuentes mencionan los avances de una empresa, Carbios, con enzimas que literalmente comen PET. ¿Enzimas que comen plástico? Sí, bueno, que lo descomponen. Y así puedes degradar el PET hasta sus monómeros, ácido tereftálico y etilenglicol. Purificas esos monómeros y puedes usarlos para fabricar PET nuevo con calidad de virgen. Y la gran ventaja frente al mecánico, entonces, es que el mecánico puede perder calidad cada vez que reciclas, ¿no? Mientras que esto, en teoría, permitiría un reciclaje infinito sin perder propiedades. Exacto, un ciclo cerrado de verdad. Y supongo que se puede aplicar a residuos que antes eran un problemón, como la ropa de poliéster o las bandejas de comida que tienen varias capas. Las fuentes también nombran la pirólisis y la gasificación para mezclas más liadas. Correcto. Esas son técnicas térmicas. Descomponen los plásticos con calor, sin oxígeno, y generan aceites o gases. Esos productos luego se pueden usar como materia prima en refinerías o plantas químicas. Son menos selectivas, no recuperas el monómero exacto, pero sirven para tratar mezclas de plásticos muy variadas. Y la industria está invirtiendo en esto, ¿no? Sí, hay bastante movimiento. Las proyecciones que manejan las fuentes sugieren que la producción mundial de plásticos a partir de reciclaje químico podría rondar el 1.000.000 de toneladas en 2025 y acercarse a los 3 millones en 2030. Es un campo que está, en plena ebullición. ¿Y el segundo enfoque principal de este reciclaje químico? Es el reciclaje por disolución selectiva. A veces lo llaman purificación basada en solventes o solvólisis física. Aquí la estrategia es distinta. No rompes las cadenas del polímero. Lo que haces es usar un disolvente específico que, en ciertas condiciones, puede disolver un tipo de plástico de una mezcla. Ah, como pescar un tipo de plástico concreto de una sopa de plásticos. Algo así. Imagina un envase multicapa o un residuo que está contaminado, pues usas un disolvente que solo disuelva, por ejemplo, el polipropileno, separándolo de las impurezas o de otros plásticos. Y una vez que lo tienes disuelto y limpio, Lo recuperas. Normalmente lo precipitas cambiando las condiciones, la temperatura o añadiendo algo que haga que ya no se disuelva. Y el resultado es un polímero puro, que ha conservado su estructura molecular y, por tanto, sus propiedades originales. ¿algún ejemplo? Las fuentes citan la tecnología de una empresa llamada PureCycle para purificar polipropileno, el PP, que viene del postconsumo. Le quitan colores, olores, contaminantes y obtienen PP como nuevo. Veo que hasta las asociaciones industriales como Plastics Recyclers Europe crearon un grupo de trabajo sobre esto en 2025, señal de que le ven potencial, sobre todo para esos residuos más difíciles para el reciclaje mecánico. Sí, aunque claro, implica manejar disolventes. Y hay que gestionarlos y recuperarlos muy bien para que el proceso sea sostenible de verdad. Pero permite rescatar polímeros de alta calidad de residuos que si no, se perderían. Ayuda a alargar la vida de los materiales plásticos y a necesitar menos plástico virgen. Entonces, estas tecnologías de reciclaje químico son como otra herramienta más, ¿no? Exacto, potenciada por la química verde, para avanzar hacia una economía circular de los plásticos. Es importante verlas como complementarias al reciclaje mecánico. No necesariamente lo sustituyen. Cada una tiene su sitio, su nicho, donde es más útil. Otra vía de innovación que exploran nuestras fuentes, también para lidiar con el tema de los plásticos, son los bioplásticos. Sí, un campo muy interesante. Pero aquí la terminología es súper importante.
porque si no, hay mucha confusión. Las fuentes insisten mucho en distinguir bien dos conceptos que a menudo se meten en el mismo saco de bioplástico. A ver, aclaremos eso. Por un lado, están los plásticos biobasados. Son los que se fabrican total o parcialmente usando recursos biológicos renovables, o sea, biomasa. Maíz, caña de azúcar, aceites vegetales, en lugar de petróleo. Vale, origen renovable. Eso es. Y por otro lado, están los plásticos biodegradables o compostables. Son los que pueden descomponerse por la acción de microorganismos, bacterias, hongos, y volver a elementos naturales. Pero ojo, necesitan condiciones específicas, de tiempo, temperatura, humedad, oxígeno. Y cuidado, como advierten las fuentes, que un plástico sea biobasado no significa que sea biodegradable. Y al revés, tampoco. Exacto. Ahí está el lío a veces. Tienes plásticos como el biopet o el biopolietileno. Son 100% biobasados, vienen de plantas, pero químicamente son iguales que los que vienen del petróleo. Y por tanto, no son biodegradables. Ah, Y al revés, hay plásticos que vienen del petróleo, como el PBAT, que sí son biodegradables. Y luego están los que cumplen las dos cosas. Son biobasados y además biodegradables o compostables, como el PLA o los PHAs. veamos ejemplos concretos que mencionan. El polietileno verde de Braskem. ¿Ese qué es? Ese es un caso pionero de lo que llaman drop-in biobasado. Braskem, en Brasil, coge etanol de caña de azúcar, lo deshidrata y obtiene etileno verde. Y con ese etileno, polimeriza y hace polietileno. Es idéntico al convencional. O sea, 100% renovable en origen, pero funciona igual y se recicla igual que el PE normal. Exacto. Ya se usa en envases, juguetes, bolsas, y cada vez es más competitivo en precio. Ese se obtiene del ácido láctico, que a su vez viene de fermentar azúcares, de maíz, remolacha. Es transparente, bastante rígido, se usa mucho en envases de comida, vasos de usar y tirar, filamentos para impresoras 3D. Y este sí es compostable, ¿no? Sí, es compostable. Pero necesita condiciones de compostaje industrial, o sea, altas temperaturas, humedad controlada, para degradarse bien y en un tiempo razonable. No vale tirarlo en cualquier sitio. Entendido. Y aquí llega un avance que a mí me pareció especialmente llamativo. Los PHAs, polihidroxialcanoatos. Los PHA son fascinantes, la verdad. Son poliésteres que algunas bacterias producen de forma natural, como una reserva de energía, igual que nosotros acumulamos grasa. Curioso. Lo interesante es que son biobasados, claro, y además son biodegradables en muchos entornos distintos, en el suelo, en compostaje casero, e incluso algunos tipos dicen en el mar, lo cual es una ventaja enorme. ¿Y la investigación esa del CSIC en España que comentan? Eso es un giro de tuerca genial. Lo que hicieron fue modificar unas bacterias, unas pseudomonas pútida, para que, en lugar de comer azúcares, coman residuos de plástico PET, del que no es biodegradable. ¿Y qué hacen con él? Pues usan esa materia prima del PET para producir PHA, que sí es biodegradable, dentro de sus células. Pero bueno, Es cerrar el círculo de una manera increíble. Usar un residuo plástico problemático para biofabricar un plástico biodegradable. Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo la biotecnología, guiada por los principios de la química verde, valorizar residuos, usar procesos biológicos, puede dar soluciones súper innovadoras. Ahora bien, si damos un paso atrás y miramos el panorama general de los bioplásticos, ¿cuáles son las luces y las sombras? Porque no todo será perfecto. claro, las promesas son muy atractivas. Menos dependencia del petróleo, potencial para reducir la huella de carbono neta, si la biomasa se gestiona bien, la opción de biodegradación al final de la vida, para ciertas cosas, envases de comida sucios, bolsas de basura orgánica. Pero las fuentes también señalan desafíos importantes. Por ejemplo, Pues, los bioplásticos siguen siendo una parte minúscula del mercado total de plásticos, menos del 1%. Sus costes todavía pueden ser más altos. Y luego está el debate sobre el uso de tierra agrícola. Compiten con la producción de alimentos. ¿Qué impacto tiene su cultivo a gran escala en la biodiversidad, en el uso de agua? son preguntas importantes. Y la cuestión de la biodegradabilidad real es delicada, como decías. Sí, eso del compostaje industrial. Efectivamente, que algo ponga biodegradable o compostable no significa que vaya a desaparecer por arte de magia si lo tiras al campo o al mar. Muchos necesitan esas condiciones específicas de las plantas de compostaje industrial, que no hay en todas partes. Si acaban en un vertedero sin oxígeno o en el océano,
pueden tardar muchísimo en degradarse o no hacerlo del todo. Entonces, la claridad en el etiquetado y tener la infraestructura para gestionarlos bien, al final es crucial. Totalmente. Pero no son la panacea por sí solos. Tienen que ir dentro de una estrategia más global. Reducir el consumo, reutilizar todo lo posible y reciclar todos los materiales, sean bio o no. Precisamente. Son parte de la solución, no la solución completa. Su papel seguramente crecerá a medida que mejore la tecnología, bajen los costes y se optimice cómo los gestionamos al final de su vida. Para ir terminando, vamos a conectar todo esto. ¿Cómo encaja la química verde en esa visión más amplia de una economía circular, de una sostenibilidad global? ¿Es solo una mejora en un sector o es algo más fundamental? Es absolutamente fundamental. No es un nicho, ¿no? La química verde es, digamos, la ciencia que nos da las herramientas, los enfoques, para poder construir una economía que sea de verdad circular y sostenible, porque va a la raíz de muchos de los grandes desafíos globales. El agotamiento de los recursos, la contaminación química, el cambio climático, los riesgos para la salud de ciertas sustancias. ¿Podríamos concretar un poco esas conexiones? ¿Cómo ayuda exactamente? Claro. A ver, primero, impulsa la eficiencia de recursos y la minimización de residuos. La idea base es que el residuo es un fallo de diseño. Si aplicas principios como la economía atómica, la catálisis, reduces muchísimo la cantidad de materia prima y de energía que necesitas para hacer algo. Menos extracción, menos energía. Eso es. Y además, fomenta valorizar lo que antes era basura, como vimos con el CO2 o con los plásticos reciclados químicamente. Cierras ciclos de materiales. Vale. Segundo punto. La sustitución de sustancias peligrosas. Importantísimo. Al diseñar moléculas que sean intrínsecamente más seguras, proteges la salud, la de los trabajadores, la de los consumidores, la de los ecosistemas. Y esto también es clave para la economía circular. Si los materiales no tienen tóxicos, reutilizarlos y reciclarlos es mucho más fácil y seguro. Ayuda a cumplir los objetivos de convenios internacionales sobre contaminantes. Lógico. Tercero, la mitigación del cambio climático. Aquí también impacta mucho. Muchos procesos de química verde gastan menos energía, funcionan a temperaturas y presiones más suaves, usan materias primas renovables que han capturado CO2 al crecer, e incluso permiten capturar y usar CO2 como materia prima, como vimos. Todo eso ayuda a bajar la huella de carbono de la industria química y de los productos que usamos todos los días. Y las fuentes mencionaban reducciones importantes, ¿no? Sí, hablaban de reducciones de emisiones de 2 dígitos en casos reales, y a menudo eso va de la mano de mejoras en la competitividad. No es solo ecología, también es economía. Y finalmente parece que también es un motor de innovación y nuevos negocios. Sin duda. Ha estimulado la creación de muchísimas empresas nuevas líneas de negocio basadas en la sostenibilidad, biotecnología industrial que usa residuos, reciclaje avanzado, materiales biobasados, química fina más limpia. Genera valor económico, empleo cualificado, y lo hace resolviendo problemas ambientales. La inversión en I+D verde está creciendo porque se ve que es estratégico. Entonces, la química verde no es solo, digamos, ponerle un filtro verde a la química de siempre. Es que proporciona las bases moleculares para una economía diferente. Exactamente. Es la química que necesitamos para que esa transición hacia modelos de producción y consumo circulares, seguros, climáticamente neutros, sea una realidad. Se alinea perfectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la ONU. Sobre todo el 12, Producción y Consumo Responsables, el 13, Acción por el Clima, el 9, Industria, Innovación e Infraestructura. ¿Es como la base científica para esos objetivos? Eso es. Cada avance en química verde nos acerca a poder desacoplar el progreso humano de la degradación del medio ambiente. Para que nuestro desarrollo sea sostenible de verdad, nuestra química tiene que serlo. Es así de fundamental. Pues hoy hemos trazado un panorama bastante completo, creo. Desde los 12 principios que la guían, pasando por ejemplos muy tangibles en la industria, los retos y avances en el reciclaje de plásticos, el potencial y los matices de los bioplásticos, hasta entender su papel esencial, como dices, como cimiento científico de la economía circular y la sostenibilidad. Sí, el mensaje central que se destila de las fuentes es bastante rotundo. La química verde no es un añadido, no es un extra ecológico opcional. Representa un cambio de paradigma, una nueva forma de concebir y practicar la química. Un cambio que impulsa la eficiencia, la seguridad, la innovación, y que nos alinea con los grandes retos globales. Es en esencia rediseñar la química para ponerla al servicio de un futuro que sea viable,
y, ¿por qué no?, deseable. Y para dejar una idea ahí flotando, para reflexionar, si la química verde ya nos está demostrando que puede transformar problemas enormes, como las emisiones de CO2 o los residuos plásticos más complejos, en recursos valiosos actuando a nivel molecular, ¿cuál podría ser el próximo gran residuo, ya sea material, energético o incluso un concepto de nuestra sociedad que esta disciplina nos ayude a reimaginar y a convertir en una oportunidad? Una pregunta abierta, para seguir explorando.